Hola queridos, ¿qué tal? Los saludo una vez más en este tiempo de videitos de la serie Maternidad. Quiero empezar por agradecerles muchísimo sus comentarios. He estado leyendo los que me dejan aquí por YouTube, también los que me hacen por las redes sociales, y de verdad creo que en medio de todo esto y esta historia, parte de lo que el Señor ha hablado cuando se creó este canal que yo no quería. Después les contaré la historia, pero como el Señor a través de lo que hizo y está haciendo en mi vida, pues puede traer también como tranquilidad o bendición a algunas mamitas que tal vez pasaron por cosas similares o tal vez no, pero que, como decía una de ustedes, agradece a Dios el de pronto no haber tenido que vivir cosas así, y también lo hace como con empatía y amor hacia la historia que tuve. Entonces ha sido muy bonito, de verdad que me alegra mucho leerlas, escuchar también sus historias y saber que en medio de cada historia tan diferente que todas tenemos, el Señor se glorifica en todo lo que hacemos. Entonces eso me hace muy feliz. Bueno, en este tiempo quiero ya ir cerrando esta serie hablando acerca de la depresión postparto, y es algo que pues yo no sabía si era real, si existía, si se le llama así como tal depresión, o es más bien una tristeza profunda, una ansiedad. Que era, sí, era algo que pues soy mamá primeriza, nunca había experimentado. Entonces quería saber cómo se iban a comportar mis hormonas, mi cuerpo, mi mente en todo este proceso, y eso es lo que quiero hablarles hoy. El video anterior de la lactancia, como les decía, pues fue de mucha vulnerabilidad porque, como les contaba, fue mi duelo. Este video realmente pues les voy a contar cosas de mí, sobre todo de mi personalidad, de antes del embarazo, y de también cómo viví ese posparto, y que de pronto alguna se pueda sentir identificada. Y sobre todo pues quiero dejar algunas estrategias que me han servido muchísimo, no solo en el posparto, sino en mi vida en general, porque soy muy sensible en esa parte emocional. Entonces ahí va. Como les decía, soy una persona que por mi temperamento tiendo a ser muy melancólica, ¿sí? Y podríamos decir que mi concupiscencia, mi debilidad o mi aguijón en la carne, como le quieran llamar, ha sido siempre la depresión y la ansiedad. Aclaro, nunca he sido medicada, nunca he sido diagnosticada, no. Pero sí hay ciertos comportamientos en mí, sobre todo en mis emociones, en mi sensibilidad, que pues me dan cuenta de que pues soy mucho más sensible en muchos aspectos a desarrollar ese tipo de conductas, ¿sí? Entonces pues al no estar diagnosticada ni nada de eso, pues no me gusta llamarlo así, sino que lo llamo eso, que a veces me da una tristeza profunda y a veces me dan unas ganas de controlarlo todo. Sí, como les digo, pues nada grave, pero sí he sido mucho más vulnerable a esto, y es una de mis mayores debilidades que tengo en mi vida. Entonces, al ser una debilidad con la cual yo he compartido todos mis 30 años, yo tengo unas red flags, ¿sí? Tengo como mis banderas rojas que me avisan, me alarman que hay algo que ya está pasando en mí y que necesito rendirlo a los pies de Cristo. Y pues a lo largo, obviamente, de mi caminar con el Señor, pues Él me ha ayudado a saber y como a entender un poco más de mis comportamientos y cómo rendirlos, ¿sí? Porque no se trata de, no, así soy y punto, sino se trata de, así soy, así vengo en el paquete completo, pero Cristo nos ama tanto que no nos deja morir en nuestros delitos y pecados, sino Él va transformando nuestra vida hacia Él, ¿sí? Más parecida hacia su carácter. Entonces yo sé que hay situaciones, que hay personas, que hay panoramas que exacerban, que ¡pum!, detonan emociones en mí, ¿sí? Entonces yo trato de evitarlas. Obviamente sé que hay momentos en que es inevitable que pasen cosas, y que cuando llegan esos momentos y se enciende la alarma en mi vida, en mi corazón, ¿qué hago? De inmediato busco tener como mi aliado, que es
llenar mis pensamientos y mi vida de la palabra de Dios, ¿sí? Realmente eso es lo que más me ha funcionado, porque antes lo que yo hacía era alimentar el video o el pensamiento que estaba en mi cabeza. Entonces les pongo un ejemplo. Soy una persona que muchas veces le da mucho temor a muchas cosas, entonces como que creo videos en mi cabeza ansiosos o de cosas que no están pasando, pero con temores que nada que ver. Y si yo empiezo a alimentar eso, me creo el super video en la cabeza, drama mal, y termino ahogando y profundizando más y más y más en mí, en lo que mi mente quiere creer, quiere desarrollar ese pensamiento, y no en lo que es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues Cristo mismo, es decir, su palabra, su voz. ¿Y dónde lo encontramos? Pues en la Biblia. Entonces, ¿qué me sucede? Así a grosso modo. Los primeros pensamientos que se vienen a mi vida es dejar todo tirado, ¿sí? Gracias al Señor, pues nunca he tenido como pensamientos así como muy graves de hacerme daño, de muerte, cosas así, no. Pero sí muy de deja todo, vete, no sirves para nada. Sobre todo los dardos del enemigo vienen a lo ministerial, ¿no? Ustedes saben que soy misionera, entonces empieza todo el de no sirves para nada, aquí se acabó toda tu carrera ministerial, tu vocación, o sea, deja todo, vete lejos de las personas que amas. Me empiezo a sumir en una tristeza muy fuerte, quiero dormir todo el día, quiero botar toda la basura, me siento en un estancamiento duro. Y todo eso empiezo yo alimentarlo, ¿sí? Lo alimentaba, pero ya he entendido que a través de llenar mis pensamientos de la palabra de Dios, de lo que es la verdad, pues se disipa. Hace poco estuve escuchando un podcast en el cual hablaban acerca de cómo la disciplina de Dios implica corrección, y la corrección a muchos pues no nos gusta, no nos parece en ese momento agradable, pero es necesaria para que nuestro carácter crezca a la imagen de Él. No nos gusta la corrección, pero es necesaria. Entonces esta persona decía, ¿y por qué nosotros no también nos damos a la tarea de corregir nuestra alma? ¿Qué está en nuestra alma? Los pensamientos y las emociones. O sea, lo más vulnerable que les digo que tengo para sumirme en esa parte de ansiedad y tristeza. Y a través de ese podcast yo podía entender que yo también necesito disciplinar mi alma. Y usted dirá, bueno, ¿y qué? ¿Te vas a dar varita espiritual? Y sí, algo así. Es importantísimo reconocer esos pensamientos, saber que están llegando, saber que son una mentira y rechazarlos, darles varita espiritual y decir, esto no debe estar en mi mente porque no es la verdad de Dios, y lo contrarrestas con lo que sí debe llenar tu mente, ¿sí? Entonces eso ha sido algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y es eso, como disciplinar mi alma sabiendo que mi alma no es la que tiene el control ni de mi cuerpo ni de mi espíritu, sino al contrario, es el Espíritu de Dios quien tiene control sobre mi espíritu, sobre mi mente, mis emociones y mi cuerpo. Hay un versículo que está en Filipenses 4:7, yo sé que muchos lo han escuchado, y es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese versículo para mí es clave cuando llegan esos momentos críticos, porque yo sé que es mi debilidad, ¿sí? Sé que muchas personas luchan con diferentes cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está la persona que su debilidad es el alcohol, son las drogas, es la inmoralidad sexual. Bueno, cada uno tiene muchas luchas en la concupiscencia de su corazón, porque todos los seres humanos nacemos con un corazón pecaminoso, con un corazón malo. Y esta es mi situación, esta es lo que más a mí me afecta y es lo que más le debo tener cuidado, ¿sí? Entonces, si una persona que está siendo tentada para tomar y tomar y tomar alcohol, pues lo invitan a una fiesta y un traguito, una copita, una cervecita, pues obviamente no está haciendo nada. Lo mismo pasa conmigo. Si yo permito pensamientos, si yo permito música, si yo permito algunas películas, si yo permito incluso algunos comentarios de algunas personas, todo eso exacerba mi mente y yo sé que estoy llenando mi mente de basura que no le corresponde y que estoy haciendo, pues alimentando algo que me va a hundir en mi tristeza.
Entonces ahí es donde yo debo actuar y ser consciente de que pues hay una respuesta diferente, y es la paz de Cristo Jesús, que va a guardar mis pensamientos, mi corazón, donde están todas las emociones. ¿En quién? En Cristo Jesús, quien es la verdad misma. Otra cosa que les puedo decir que ha sido súper clave en mi proceso son personas que me aterrizan los pies en la tierra, que no me dejan ir más allá en mis pensamientos, sino que me dejan ver un panorama real y más amplio. Y gracias a Dios, Él me rodeó de las personas más cercanas que me ayudan en eso. Una es mi mamá y otra es mi esposo. Ambos tienen los pies súper en la tierra y siempre tratan de decirme: no te ahogues en ese vaso de agua, no sobredimensiones, sino mira el panorama más amplio. Y eso, créanme que es otra forma, otra estrategia que ha funcionado muy bien, y es contarles lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, que me cuesta, porque no soy una persona como que expreso así abiertamente lo que pienso, lo que siento, pero al hacerlo y ellos me dejan ver el panorama completo, eso ha traído también mucha sanidad a mi vida, ¿no? Y quiero también dejarles al final del video algunas palabras como que han llegado a mi mente a través del tema de la maternidad y cómo las he contrarrestado con la palabra de Dios. Entonces, claramente yo me preguntaba cómo va a reaccionar mi cuerpo, mis hormonas en el posparto, porque he escuchado muchísimo el tema de la depresión posparto y sé que fisiológicamente nuestro cuerpo cambia mucho como mujeres, y a veces incluso nosotros podemos poner eso como excusa para decir: no, es que hoy tengo mi día hormonal, entonces me tienes que aguantar mis caprichos, mi mal genio o mi lloradera o cosas así, ¿sí? Y obviamente no está mal sentirnos mal, pero está mal quedarnos ahí y profundizar en nuestro dolor y no salir de eso. Entonces nosotras como mujeres no podemos poner como excusa también nuestras respuestas fisiológicas para no reflejar el carácter de Cristo. Eso tengámoslo muy en cuenta. Bueno, entonces yo me preguntaba cómo iba a ser, ¿cierto? Esta cuestión. Como ya saben, todo lo que viví en el posparto, la lactancia, bueno, todo, yo pensé que ese primer mes pues yo iba a estar súper depresiva, o sea, mal. Pero les cuento que no. Los primeros 20-25 días ni se me pasó por la mente el hecho de deprimirme. Creo que mi mente estaba en un accionar de sobrevivir. Así que no se le pasó por la mente deprimirse. Era como: primero sobrevive y después miramos a ver si nos deprimimos o no. Pero ya miren cómo es la mente, cómo es el cuerpo. Ya después de que pasó como todo el peligro, ya que me empecé a sentir como más tranquila, de que los partes médicos ya estaban mejor, de que ya podía caminar, de que podía salir a la calle con dolor y todo, pero ya mejor, pues llega un día en específico en el que diríamos me levanté con el pie izquierdo. Empecé a sentirme abrumada, pero a un punto que nunca antes había sentido. O sea, fue dificilísimo ese día levantarme. Lloraba por todo, no me aguantaba el llanto de Alaya, no me aguantaba mi esposo, mi mamá, o sea, nada. Yo quería que me tragaran las cobijas y enterrarme en la cama. Para las que son mamás, saben que uno estando en esta situación uno debe hacer mil cosas, uno parece un pulpo haciendo miles de cosas, que la cocina, que arreglar, que la atención de la bebé, que pringar las cosas, esterilizar los cositos, los biberones, un montón de cosas. Y pues yo decía: ¿en qué momento? O sea, no, es que no me puedo ni siquiera levantar, y mi esposo estaba trabajando, mi mamá también, yo tenía que hacerlo, o sea, ¿quién más lo iba a hacer? Era yo la que tenía que hacerlo. Entonces, en medio de ese de tener que hacerlo y no poder quedarme sumergida en mi cama, pues me entró mucha más rabia, mucha más depresión. O sea, fue un día que yo lo recuerdo hasta el día de hoy, que creo que ha sido uno de los días más difíciles, en que me he sumido en mucha tristeza, en mucha ansiedad. Y incluso Juan ese día me vio tan mal que dejé todo tirado y me fui a la cama a llorar. Entonces, claro, él paró su trabajo, todo, me vio, me dijo: déjame orar por ti. Yo: no quiero que ores. O sea, él súper lindo, porque él se ha portado conmigo en todo sentido, siempre un dulce. Y él: déjame orar por ti. Y yo, aunque le dije que no quería que me hablara, que se me acercara lo uno y lo otro,
él oró por mí y yo sentía como una nube densa estaba como encima de mí y no se quería ir, no quería y no quería, y yo sabía y yo reconocía esos pensamientos, yo reconocía que eso que estaba pasando no estaba bien en mi vida, pero que no sabía cómo salir. O sea, en ese momento no, o sea, como que las estrategias que tenía antes ya no estaban funcionando. Obviamente la conexión con Dios es lo más importante, y pues a decir verdad, para ese tiempo sí, yo estaba conectada con Dios, pero pues cero mis devocionales, porque el tiempo, mis horarios cambiaron 100%. Entonces yo no era que todos los días hiciera mi devocional como antes lo podía hacer, apartarme sola, llorar, gritar, cantar. O sea, no podía, tenía un recién nacido y tenía un posparto. A ese punto yo no había salido de mi casa, sino simplemente al doctor, ¿sí? A ese punto yo también todavía no había hecho un proceso de sanidad y de perdón de todo lo que me había pasado y de las personas con las que pues me había encontrado en toda la clínica, todo esto, también lo de mi lactancia. O sea, como que yo no había entregado mis cargas al Señor y tampoco había salido a recibir luz del sol. Mi esposo como que entendió todo eso, gracias a Dios, él le dio la sabiduría y me sacó de la casa, me dijo, arréglate que vamos a tomar un café. Y yo como, no, o sea, ¿qué te pasa? Es lo que menos quiero hacer, arréglate ya. Entonces así como a regañadientes, de verdad, o sea, no quería. Incluso me acuerdo antes de bañarme, o sea, ni siquiera quería bañarme, me miraba al espejo y le decía, no, Dios, no voy a poder, o sea, no voy a poder salir de esto, me siento mal, me siento que no puedo, esto es demasiado para mí. El caso, me arreglo, salimos a tomar un café, me desahogo. Yo le decía, mira, yo siento que todo esto que pasó muy rápido. Estaba hablando solo con mi esposo, que es mi terapeuta, mi mejor amigo, mi terapeuta, mi esposo, mi novio, todo. Y yo le decía, siento que no he vivido un proceso de sanidad y siento que no he vivido tampoco un proceso como yo lo esperaba de enamoramiento a mi bebé. Y acá quiero que lo tomen lo mejor que puedan, por favor. No quiero piedras en este tiempo. Antes de que Alaya naciera, yo hablé con una amiga y ella me dijo, Dani, es que yo sentí que yo no amé a mi bebé desde el día 1, desde el día 0. Yo la fui amando paulatinamente. Y yo, o sea, yo, está loca. O sea, en la mente yo, ¿quién hace eso? Me tocó a mí. Yo pensé que las mariposas iban a brotar en el momento de ver a Laia. Yo decía, mis ojos van a brillar de enamoramiento, o sea, una cosa. Pero no fue así. O sea, desde el día 1, desde el día 0, yo no pude decir, ay, Dios mío, es que es lo que más amaba en el mundo. O sea, no fue así, y era algo que yo pensaba que era así para todas las mamás del universo. El enamoramiento hacia Laia se fue dando día a día, de verla, de ver su vida, su carácter, sus ojitos. O sea, yo la amo profundamente, pero desde el día 1 no fue así. Entonces yo me sentía muy culpable, y pues tuve que expresarles a mi esposo. Mi esposo también fue sincero conmigo y me dijo exactamente lo mismo, le pasó lo mismo. Entonces eran muchas características que, pues como ya les he dicho, a veces uno piensa que todas las historias tienen que ser las mismas, pero no es así. Y bueno, eso me dio paz. Obviamente ahí oramos. Él me dijo que necesitaba volver a hacer mis tiempos de devocional, así fuera en medio de las 1000 cosas, sacar el tiempo. Entonces empecé a hacer ahora el devocional por medio del celular, de la YouVersion. Me ha funcionado porque pues igual no tengo el tiempo de antes de meterme 1 o 2 horas diarias con el Señor a orar, y eso no lo tengo. Entonces ahora lo hago de esta manera y pues ha sido igual muy útil, ¿no? Sí, obviamente me he sentido agotada físicamente, mentalmente, muchos no puedo, muchos duelos. Ahora no podré retomar como mi vida anterior, mi vocación, mi profesión. Sí, esas son como muchas preguntas que vienen a tu mente, y se me olvidaba agradecer, ¿saben? Y creo que eso es una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho con este tema de mi debilidad hacia la tristeza, y es ser agradecida en todas las circunstancias. El agradecer es algo muy bueno porque pues quita mi perspectiva de la queja, de lo que yo quiero decirle a Dios, es que esto no me gusta, a quejarme, a poder ver
este tiempo más bien con otros ojos de agradecimiento hacia la voluntad de Dios y hacia sus maravillas. Entonces esa es otra estrategia que me funciona mucho. En ese momento no la estaba viviendo, ese día no viví nada de agradecimiento. Para resumirles, realmente fue fue más de un día y medio de mucha tristeza, mucho dolor, como me ahogué demasiado en mí, en mis pensamientos, en mi queja, en mi falta de agradecimiento, y se me olvidó 100% colocar a Dios primero en mi mente, que era algo que yo ya sabía que debía hacer. Gracias a Dios por mi esposo que me trajo a la tierra, me reaccionó y me mostró un panorama mucho mejor. Después de ese día y medio, pues nunca más volví a sentir como tan fuerte ese tema. Sí, lo he sentido muchas veces, el agotamiento, la tristeza, el no puedo, el llorar cuando ella llora, cuando ya se desespera y todo el día llorando, ya ahí yo empiezo también. Pero no a ese punto, no a ese punto de ese día. Entonces yo les podría decir, en mi experiencia de posparto o depresión posparto, lo digo entre comillas, fue más bien un día y medio de mucha tristeza. No sé si fue depresión a tal punto. Y pues a lo largo de los 5 meses que tiene mi bebé, sí, han existido días duros de tristeza, pero pues de saber no dejarme llevar tan profundo por esa emoción, por ese sentimiento, sino al contrario, hacer esas estrategias que les he venido contando a lo largo del video. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacía antes y qué hago ahora? Porque igual siguen viniendo esos dardos y esos pensamientos, o sea, eso como que no es que desaparezca. Incluso estaba hablando el otro día con un amigo y yo le decía, mira, quienes tal vez sufrimos de esto y esta es nuestra debilidad, no es algo que desaparece en nuestra vida de la noche a la mañana, sino es algo en lo cual nosotros debemos trabajar constantemente para glorificar a Cristo en esa debilidad que nosotros tenemos, y lo dice su palabra, ¿no? Entonces lo que hago es reconocer. Viene la emoción, viene el que me sienta abrumada, viene, ok, ¿cuál es la causa? Siempre me pregunto cuál es la causa. Ok, digamos, en este caso, el llanto de mi hija no para llorar hace 2 horas, es muy demandante, no he podido hacer nada, no he podido ni bañar, ni comer, nada. ¿Cuál es mi emoción? Pues siento ira, también de pronto estoy sintiendo tristeza, siento ganas de decirle cállate. Esos son los pensamientos que vienen a mi mente, y ahora los acepto, pero no los cultivo, y empiezo a rechazarlos y contrarrestarlos con la palabra de Dios. Entonces voy a poner unos ejemplos. Venían a mi mente, o a veces vienen a mi mente, no soy una persona, vienen a mi mente estos pensamientos, no soy una persona servicial, no soy una persona que quiera sacrificarse por amor a su hijo. Entonces viene el pensamiento y lo contrarresto. Ok, ¿qué dice Filipenses 2, del 5 al 11? Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que, aún siendo igual a Dios, no tomó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, ¿cierto? Y se hizo humilde, se humilló para hacerse como nosotros, y hasta la muerte de cruz, en obediencia al Padre. Ok, entonces eso es lo que yo tomo, esa es mi verdad. Mi verdad es que yo me estoy haciendo en este mismo sentir a Cristo, en obediencia, en sacrificio, en amor, y si se puede, porque el Espíritu que estuvo en Cristo es el Espíritu que está en nosotros, así que si Él pudo, nosotros vamos a poder hacerlo. La primera de Pedro 5:10. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó en su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, sí, hay sufrimiento, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque Él va a cambiar nuestro carácter, nos va a restaurar, nos hará más fuertes, más firmes y más estables en Él. Viene a mi mente pensamientos como: soy incapaz, no puedo, esto no es para mí, la maternidad no es para mí. Mi hija no necesita una madre superhéroe, necesita una mujer que dependa del poder de Cristo. Y lo dice en 2 Corintios 12:10. A causa de Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones o en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Recuerden que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Cristo. Entonces no es cuánto yo puedo, es cuánto Él ya hizo y Él puede. Lo que funcionó ayer no va a funcionar hoy. El ritmo de trabajo, de atención, de emociones es totalmente diferente. Entonces también el ser flexible mentalmente, de decir, ok,
tal vez ayer pasó, funcionó, pero ya estamos en otra época, otra temporada, así que necesitamos ser flexibles a que esas verdades se encuentren en nuestra vida a diario. Otro pensamiento. No encuentro a Dios. Siento que estoy hablando con la pared, con el techo, pero siento que mi tiempo devocional, mi tiempo de oración es tan reducido por todo lo que tengo que hacer, porque estoy con mi hija, porque demanda mucha atención. No siento y no encuentro a Dios. Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas Jehová los librará. La adoración es nuestra mayor defensa. El cantar, el danzar, el proclamar palabra, aún en medio entre lágrimas, es lo que nos permite esa relación y ese acercamiento constante al Señor. Nuestro comportamiento cambia nuestro pensamiento, ¿sí? Si nuestro pensamiento está sumido en la tristeza, en no puedo, en soy incapaz, todo esto me está abrumando, pues nuestro comportamiento va a ser igual, ¿sí? Mientras que si nosotros empezamos a obligar a nuestra carne de alguna u otra manera a adorar, a levantarnos, a bañarnos, a arreglarnos, a maquillarnos, a salir, a recibir luz solar, cambia ese comportamiento, va a cambiar nuestro pensamiento a través de lo que hacemos en pos de alabar al Señor también. Otro pensamiento: mi corazón es muy malo. No quiere someterse a la obediencia a Dios, no voy a poder, soy muy débil, soy muy pecadora, lo uno y lo otro. Dios está moldeando nuestro corazón como hijos. Él disciplina, al que ama, Él disciplina. Y esto de la maternidad realmente nos santifica, nos purifica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también cooperar en moldear el corazón de nuestros hijos, ¿sí? Si Dios está moldeando nuestro corazón es porque Él sabe que también nosotros necesitamos cooperar con Él para modelar el corazón de nuestros hijos. Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él está en constante trabajo en nuestro corazón. Otro pensamiento: ya no soy útil, ya no puedo ejercer mi ministerio lo que hacía antes. Y amo esta frase. No existe un momento tan cotidiano o tan insignificante en nuestra vida que la gloria de Dios no pueda brillar a través de él. Todo lo que nosotros hacemos lo debemos hacer como para el Señor. Y lo dice en Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor es quien recibe la recompensa y la herencia, porque a quien sirven es a Cristo Jesús. Mis amadas, nosotros estamos sirviendo al Señor mismo. Y a veces el servicio a Dios se ve detrás de un púlpito, detrás de un micrófono, en las calles haciendo misiones, evangelizando, pero también se ve en nuestro hogar lavando los platos, lavando un baño, sirviendo la cena, amando a nuestros esposos. También se ve cuidando de nuestros bebés en las largas madrugadas, cuidando sus enfermedades. Así también se ve servir al Señor. Y Él mismo, Él es el que nos está viendo y nos está pidiendo eso. Algo que yo decía es: yo hoy alimento a mi hija, pero yo sé que ella va a alimentar en un futuro a mucha gente, no solamente material o físicamente, ella va a alimentar espiritual a muchos. Entonces nosotros no podemos pensar como piensa el resto del mundo, que cuando tenemos hijos entonces nos estancamos, o cuando tenemos hijos se acabó nuestra carrera, nuestra profesión, que las mujeres solamente pues vamos a servir para estar en la casa, pero lo ven de una manera obsoleta o de una manera que es aburrida, que pues no sirve para nada, que se estancó la mujer. No es así. Es una forma en la que el Señor también está viendo nuestro carácter, nuestra vida rendida a su voluntad, y la mujer sabia es quien edifica su casa. Así que no es tener en poco el trabajo que se hace en casa, el trabajo que se hace con los hijos, las mamitas que hacen homeschool, las mamitas que renuncian a sus empleos para estar en la casa. O sea, no está mal visto eso tampoco, y tampoco está mal visto el que puedan pues salir, trabajar. Pero en medio de todo lo que hacemos es glorificar al Señor. Entonces, por ejemplo, mi caso es ese: yo tengo que estar en la casa con mi hija. También trabajo virtualmente y también pues presencial, porque pues también mi trabajo es misional. Y mi hija nos acompaña a todo lugar al que estamos.
Entonces es ver eso, que somos un ejemplo constante para ellos y pues que no podemos moldear nuestra mente, perdón, a como el mundo ve la mujer, pues mejor dicho, indigna porque está en su casa sirviendo a su esposo, sirviendo a sus hijos. No, es también un trabajo digno delante de Dios, muy digno, porque estamos discipulando. ¿Y quiénes son nuestros mayores discípulos? Nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, y es constante. El otro día también, es que he leído muchas cosas de la maternidad. El otro día leía algo que decía que a nosotros como ministros del Señor nos gusta más el ir y hacer discípulos afuera de nuestro hogar, porque siquiera recibimos una recompensa, por lo menos las gracias, una sonrisa, un abrazo, ¿sí? Pero en nuestra casa, muchas veces con nuestros hijos no va a ser así. En nuestra casa recibimos pataletas, llantos, de pronto una cocina desarreglada todas las noches. Entonces es un servicio muy sacrificial y que nadie ve, pero Dios sí lo ve. Entonces es también vernos de esa forma. Igual quiero hablar un poquito más de esos temas en otra serie que voy a hacer. Entonces la próxima les voy a dejar otro videito acerca de la crianza. Quiero hablar de esto y ya con eso terminamos como todo el tema de maratón maternidad. Pero quiero empezar otra serie de un libro que no me lo leí físicamente, me hubiese encantado, pero el tiempo no me daba. Escuchaba los podcasts, que se llama Maternidad Redimida. De pronto muchas de ustedes ya lo han leído. Y quisiera hablar de eso, de cada capítulo de ese libro, porque siento que hay verdades espirituales muy valiosas ahí que me encantaría que compartiéramos, ya que, pues como inicié este video, me gusta muchísimo el saber que estamos siendo edificadas las unas con las otras. Y pues la verdad, yo cada vez que hago estos videos pues sigo aprendiendo mucho más del Señor. Y sé que ustedes también pues lo utilizan sabiamente. Entonces qué alegría que podamos seguir nutriéndonos mutuamente, ¿no? De lo que el Señor sigue dando a nosotras. ¿Listo? Entonces un abracito, bendiciones.